Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de la Casa de Reposo Santé? Hoy tenemos un tema importante sobre lo que es la importancia de la nutrición en el adulto mayor. Para ello tenemos al licenciado Diego José Romero Hernández, licenciado en nutrición y dietética, diplomado en terapia médica nutricional básica, diplomado en metodología de la investigación, certificación en suplemento deportivo, amplia experiencia en suplementos, conferencista nacional e internacional, autor de distintas publicaciones científicas en revistas arbitradas. Licenciado, buenas tardes y bienvenido a esta entrevista para hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, el placer es todo mío. Bueno, siempre es un placer poder hablar de la nutrición, que es un tema que me encanta. Y bueno, siempre que pueda hablar un poco más de nutrición y pueda transmitirle el conocimiento a las demás personas, creo que siempre es una buena oportunidad para hacerlo. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. No, muchas gracias. Hablar de nutrición en el adulto mayor es algo bastante complejo porque aquí tendríamos que ver las diferentes patologías, ¿no? Como enfermedades de hipertensión, diabetes, etcétera. Vamos a tratar de hablar en algo generalizado para poder ayudar a la población en cómo poder darle quizás los nutrientes y micronutrientes necesarios al adulto mayor y también ellos puedan entender que con esta edad, pues, las porciones van disminuyendo, ¿no? Porque en algunas de las oportunidades yo siempre escucho a los familiares de que ellos les gustaría que coma más, pero ya el adulto mayor empieza a reducir esta disminución del consumo de los alimentos. ¿Qué importancia es dar una buena alimentación al adulto mayor? Bueno, mira, súper importante. En el adulto mayor, sobre todo, porque en el adulto mayor hay cambios fisiológicos que se dan normalmente con la edad. Entonces, en la nutrición ya juega un papel importante. ¿Por qué? Porque en el adulto mayor debido a su edad, debido a un proceso natural, es normal que empiece la persona lo que es a perder masa muscular, a disminuir un poco lo que son sus defensas y bueno, todos los cambios que lleva la vejez, ¿no? O el paso de los tiempos. Y ahí la nutrición juega un papel súper importante que y no se le está dando, no solamente al momento ya de llegar a la tercera edad, sino desde antes. ¿Por qué? Porque el tener una adecuada alimentación desde los primeros periodos de la vida hasta la tercera edad va a garantizar que nosotros tengamos una tercera edad plena, ¿no? Eso significa independencia, eso significa mejor calidad de vida, eso significa menor riesgo de contraer otro tipo de enfermedades y patologías que generalmente están asociadas a la tercera edad, entre ellas la sarcopenia. Entonces, una óptima nutrición en todos los niveles de vida es sumamente importante. Y en el adulto mayor, ya cuando estamos allí y indistintamente que hemos tenido o no hemos tenido una buena alimentación a lo largo de nuestra vida, se hace sumamente importante porque esa es la única manera, la nutrición es la única manera de disminuir el riesgo de padecer otras enfermedades e incluso de controlar las que ya están preexistentes. Y como lo acabas de mencionar, hablamos de pacientes de tercera edad que normalmente cursan con hipertensión, enfermedad renal, diabetes, entre otras. Y abordarlo desde el punto de vista nutricional es la única manera de garantizar, ¿no? Que tenga una buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque vamos a poder controlar las enfermedades que ya estén preexistentes y no solamente eso, a prevenir las que ya están, a prevenir las que puedan Surgir. estar por aparecer, por aparecer ahí en el paciente. Ujú. Sí, pues es verdad. Y también cambia quizás el estilo de vida porque normalmente el adulto mayor durante toda su vida quizás ha tenido una vida de una alimentación que él, base a sus conocimientos, pensaba que estaba dentro de lo correcto y ya llega en esta edad que la decisión de la alimentación pasa a ser netamente de la familia, ¿no? O sea, la familia es el que tiene que estar pendiente de lo que ahora va a empezar a consumir y las cantidades,
porque vuelvo a repetir, y eso por experiencia propia en el cuidado del adulto mayor, ya ellos empiezan a tener la reducción de la alimentación. Ya lo que comían era un plato así, pues ahora quizás empieza en la mitad y más adelante la cuarta parte y así sucesivamente, pero ahí tenemos que empezar nuevamente a ver forma de cómo tratar de todas las calorías que se necesitan, de las proteínas y todo, empezarlas a suministrar, ¿no? Quizás en diferentes horarios y en mayores cantidades de comida, ¿no? Pero en pequeñas proporciones. Entonces, ¿qué alimentos son más recomendables en el consumo de la tercera edad en este tema de la nutrición? Claro, ahí juega un papel fundamental y creo que lo estás mencionando, ¿no? Que es que el adulto mayor no tiene el mismo apetito y no está consumiendo las mismas cantidades, ¿no? Y eso se debe a muchos factores. Uno de ellos puede ser el tema de las piezas dentales, la apetencia por distintas causas, ¿no? Y en esos casos lo que se tiene que hacer y siempre se tiene que elegir son alimentos densos nutricionalmente. ¿Qué son estos alimentos que son nutricionalmente densos o que son densos nutricionalmente? Cualquiera de las dos formas es válida. Son alimentos que en poca cantidad tienen una gran concentración de nutrientes. Por ejemplo, un ejemplo muy común es el aporte del arroz en carbohidratos, por ejemplo, en comparación con la papa. O es más que obvio o más que sabido que el arroz tiene una mayor cantidad de carbohidratos que la papa. Entonces, dar 100 gramos de arroz o 100 gramos de papa, la cantidad de energía que va a aportar estos alimentos son totalmente diferentes. Por ejemplo, el arroz aporta 77 gramos de carbohidratos, por decir, por cada 100 gramos de arroz, mientras que por cada 100 gramos de papas estamos dando 17 gramos de carbohidratos, o sea, la diferencia es muy abismal. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Si vamos a dar alimentos en el adulto mayor y es un paciente que no suele consumir grandes cantidades, tenemos que buscar alimentos de este tipo. Otro ejemplo que puedo dar y siempre lo salgo a reducir es la cantidad, por ejemplo, de proteína que tiene la pechuga de pollo en comparación con otro tipo de proteínas como las menestras. La cantidad de proteína es mucho mayor en una porción pequeña de pechuga de pollo en comparación con otras proteínas. Entonces siempre tenemos que buscar alimentos que sean densos calóricamente. ¿Para qué? O densos desde el punto de vista de nutrición para darle y garantizarle el mayor aporte de nutrientes en lo que es la menor cantidad posible. Y esto se obtiene eh, eligiendo este tipo de alimentos. Muy bien. Y en el tema de la división del plato nutricional del adulto, ¿cómo debe ir ese plato nutricional en cuanto a su división, valga la redundancia nutricional, ¿no? ¿Cómo debe ir proporcionalmente para el consumo de él? Claro. Ahí siempre hay que traer, y las guías de alimentación de Perú lo dicen muy claro, tenemos que utilizar el plato saludable, lo tiene muy claro la guía de alimentación peruana, y básicamente es dividir el plato en tres porciones, la mitad del plato debe ser vegetales, no lo estamos haciendo, estamos consumiendo muy poca cantidad de vegetales, y tenemos que entender en que en los vegetales está la fibra, que es sumamente importante porque nos va a ayudar sobre todo a todo lo que es relacionado a la digestión. Generalmente nuestros abuelos, nuestros adultos mayores tienen un problema de estreñimiento, y si no aportamos la fibra necesaria en estos pacientes, vamos a seguir teniendo estos problemas de estreñimiento. Entonces la mitad del plato debe ser vegetales, no solamente por la fibra, sino también por el alto aporte de vitaminas y minerales que cada uno de los vegetales tiene, y cada vegetal tiene su propio aporte, y para eso hay que hablar de lo que son los colores de los vegetales. Elijamos vegetales de muchos colores, porque cada color nos aporta un beneficio único. Los vegetales rojos, los vegetales blancos, los vegetales amarillos, los vegetales verdes, todos deben estar en esa mitad del plato
que les estoy comentando. Ahora bien, ¿qué hacemos con la otra mitad del plato? La otra mitad del plato tiene que estar dividida en dos, ¿ok? Eso significa que un cuarto del plato tiene que ser proteína y proteína de calidad. Pollo, huevo, pescado, si es de la tolerancia del adulto mayor, chancho, siempre y cuando quitemos la parte grasa, siempre y cuando utilicemos la parte magra, la parte de la carne, ¿no? Totalmente recomendado. O carnes rojas, siempre y cuando que no sean de mucha grasa, ¿no? Siempre elegir carne magra, ¿no? Si, por ejemplo, si el adulto mayor tiene dificultad y se le quiere dar es carne molida, compre carne de calidad y muélala, ¿no? Siempre en las charcuterías se puede utilizar el decirle a las carnicerías, perdón, siempre se le puede decir al carnicero que pueda moler la carne y siempre van a estar muy prestos a colaborar de este tipo. Entonces, cuarto de proteína en el plato, pero proteína de calidad. Y en el resto del plato, que es un cuarto más, allí sí va la porción de carbohidratos. Arroz, puede ser pasta, ¿no? Lo que son tallarines. ¿Qué pasa con los tallarines? No es que esté contraindicado. El tema es que nosotros nunca medimos la porción de los tallarines. Siempre es el tallarín en todo el plato, los tallarines y arriba una porción no sé, de carne o de queso. Y es todo lo contrario, es un cuarto de la preparación o del plato con cada uno de los otros alimentos que estoy mencionando. Entonces, un cuarto de carbohidratos, llámese arroz, llámese papa, llámese camote, tallarín, como lo cual acabo de explicar, yuca, cualquier tipo de tubérculo, un cuarto del plato. El otro cuarto de proteínas, porque es el que nos va a garantizar el correcto funcionamiento y sobre todo va a evitar la pérdida de masa muscular que es comúnmente dada en el adulto mayor. Y la mitad del plato tienen que ser vegetales para garantizar lo que es el consumo de fibra y no solamente el consumo de fibra, sino garantizar las vitaminas y minerales para un óptimo funcionamiento del sistema inmune. Muy bien. Y al mencionarlo, este tipo de cómo debería estar integrado este plato, se ve de una manera tan fácil que a veces nosotros nos hacemos un mundo, por decirlo así, al momento de que queremos elegir, ¿no? Porque decimos, no, tengo tal enfermedad y quiero ir al nutricionista, que está correcto, está muy bien para que te puedan indicar, pero si cumplimos esta función de dar buena proporción de vegetales y la otra parte, dividirlo entre los carbohidratos y la proteína, yo creo que es una alimentación universal que lo puede utilizar ya sea un diabético, ya sea un paciente con hipertensión. Obviamente teniendo en cuenta uno que otro por ahí alimento que pueda ser dañino para su tema de enfermedad propia, ¿no? Pero es un plato que realmente no es tan difícil de preparar y a veces los familiares sí les pasa mucho de que no saben cómo ver este tipo de alimentación. En cuanto a las vitaminas, ¿cómo lo podemos suplementar, pero en cuanto a alimentación? O sea, en tanto en verduras, en frutas, en esto, que también es necesario que el adulto mayor consuma. Claro, allí, bueno, siempre vuelvo al tema de los vegetales. Las vitaminas y los minerales se consiguen principalmente en las frutas y los vegetales. Eso significa que nosotros debemos consumir frutas, pero en forma de fruta, no en forma de jugo, que es un error que normalmente hacemos. Y no es que estoy hablando en contra de los jugos naturales, pero ¿qué pasa o dónde está el error? Que nosotros, al hacer jugos, generalmente utilizamos otro tipo de recursos, como el azúcar, para endulzar. Y otro tema también es que a la hora de licuar los jugos se pierden muchas propiedades. Por ejemplo, una mandarina está presente lo que son fibras, son vitaminas y muchos otros minerales. Y al nosotros extraer, por ejemplo, el jugo de esa mandarina, ¿qué nos queda en la mano? Básicamente la fruta y en el vaso queda el azúcar de esa fruta. Entonces estamos dejando las vitaminas y los minerales de un lado por el consumo del azúcar de la fruta.
Y bueno, eso es un tema de discusión quizás para otra invitación, pero es sumamente es importante, ¿no? Y otro tema es la cantidad. Nosotros nos consumimos, por ejemplo, comemos una naranja, dos naranjas, pero para hacer un jugo de naranja requerimos hasta cinco naranjas. Entonces la cantidad de azúcar que nosotros consumimos ahí es muy alta y estamos perdiendo lo más importante, que son las vitaminas y minerales. Entonces, mi invitación siempre es a consumir frutas en forma de frutas. ¿Para qué? Para tener todos los beneficios que nos pueda aportar, todas las vitaminas y todos los minerales de esa fruta. Y en el caso de los vegetales, utilizar los vegetales de todos los colores. Hacer una ensalada, llámese arcoíris, eso que incluya todos y cada uno de los colores, para así nosotros garantizar cada una de las vitaminas que necesita nuestro cuerpo. Perfecto. Y otra de las cositas que a veces me gustaría ver que usted nos pueda mencionar si estamos en lo correcto, es que las frutas se consuman con la cáscara, ¿no? Obviamente hay frutas que sí se pueden consumir, porque hay personas que hacen justamente esto de pelar la fruta y eliminar la cáscara y solamente comer la pulpa. ¿Eso sería dentro de lo correcto? Exacto, a ver, primero tenemos que lavar bien las frutas y una vez que la fruta esté bien lavada la podemos consumir con todo y cáscara, porque la cáscara también va a tener un beneficio. La cáscara por ejemplo, del mango tiene su beneficio, de la fresa, el durazno, de la manzana, de la pera. Allí está la fibra, por ejemplo, y al retirarla es fibra que perdemos, que nos va a hacer muy bien, sobre todo a nivel de lo que es corregir lo que es el estreñimiento en el adulto mayor. Además de otros beneficios, por ejemplo, la fibra es sumamente importante en el paciente con diabetes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ayuda a sensibilizar quizás lo que es la acción de la insulina, ¿no? Y nos va a ayudar a controlar un poco lo que son los niveles de glicemia. Entonces, claro, hay frutas que no podemos consumir la cáscara, ¿no? Como por ejemplo la mandarina o la naranja, ¿no? No podemos consumir, pero la fruta que podamos consumir con cáscara, con un buen lavado, lo podemos consumir tranquilamente. Y en el tema también cuando se quiere realizar compotas de las frutas, cuando es, ¿cómo debería prepararse el tema de las compotas? ¿Al hervir desde el principio o al final? ¿Cómo se debería hacer esto en cuanto en la fruta? Porque ahí es donde también se pierde muchas veces, Claro. ¿no? Y como el adulto mayor, por no tener los dientes, tener diferentes dificultades, entonces lo hacen incorrectamente. ¿Cuál sería lo más correcto? Claro, ahí, bueno, allí sí es un tema bastante controversial porque indistintamente siempre va a haber una pérdida, así sea pequeña, de lo que son algunos nutrientes, ¿no? Más allá del modo, de la forma, que sea al principio o al final, yo más bien me atrevería a dar una sugerencia mayor, es que evitemos el uso de azúcar en estas compotas, ¿no? Porque allí sí hay un problema. Pero sí puede haber una pequeña pérdida de algunos minerales en lo que es el uso de la compota, pero no es tanto, o sea, no se pierde un poco, pero no es tampoco tan significativo. Lo ideal entonces, para quedar un poco más claro, es que la fruta se debe consumir como en su estado natural, o sea, de la planta como viene, morderla, masticarla y procesarla. Quizás Eso es ver correcto. otra forma, ¿no? Puede ser rallada, pero quizás no hacerlo de esta manera, porque vamos a generar más glucosa y al final también vamos a perder diferentes propiedades, ¿no? Al momento de consumirlas o ponerlas al vapor. En Exacto. eso estamos, entonces, digamos, quedamos un poco claros. El otro tema, ¿qué alimentos en esta etapa del adulto mayor debemos evitar para evitar también algún, digamos, daño en su salud de ellos? Ok. En este caso, yo siempre hago mis recomendaciones en el adulto mayor y es que en el adulto mayor ya hay un tema de digestibilidad. Entonces, preparaciones altas en aceites o muy guisadas, por ejemplo, con mucha cantidad de aceite, hay que reducirlas, evitar lo que son los alimentos fritos o frituras, ¿no? ¿Por qué? Porque
mientras mayor sea el consumo de grasa, la digestibilidad se va a retardar un poco más y ya de por sí está un poco afectada y eso va a traer bastantes consecuencias, ¿no? Entonces, siempre evitar lo que son las comidas pesadas, las que son estos tipos de preparaciones que les acabo de mencionar. Y hay algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta en el adulto mayor. Tratemos de, en lo posible, evitar irritantes. El consumo de ají, si bien es una realidad, forma parte de la gastronomía peruana, tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque el consumo de picante o de estos alimentos irritantes, como el ají, por ejemplo, causan un daño a nivel gastrointestinal. Y ya de por sí, ya debido a la edad, ya hay un compromiso y el utilizar este tipo de alguna manera, de aderezos que son irritantes para el tracto gastrointestinal, más bien nos va a comprometer aún más y eso se va a traducir en mayores consecuencias en el adulto mayor. Entonces, mi invitación es evitar alimentos muy ricos en grasa y evitar lo que son todo este tipo de condimentos o especias o aderezos que son irritantes. Perfecto. Y el licenciado, ahora ingresemos a ese mundo de los suplementos, ¿no? Que cuando el adulto mayor ya no está ingiriendo lo suficientemente en cuanto a la alimentación, a la base, digamos que debería ser lo primordial hasta el final, pero en algunos ya empiezan a haber este tipo de deterioros y por lo tanto se va a los suplementos. ¿Qué suplementos son los más adecuados o cómo deberíamos elegir el tema de los suplementos vitamínicos? Ok. Tema de los suplementos, bueno, ahí lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Están los suplementos que solamente contienen vitaminas y están los suplementos nutricionales que, bueno, son fórmulas como tal, ¿no? Voy a separar los que son fórmulas y lo que son pastillas. Yo creo y yo soy muy partidario de lo que es que de una buena alimentación se debería obtener todo lo que son los nutrientes. Y a veces nosotros somos los que más fallamos a la hora de elegir nuestros alimentos. Pero si se necesita una suplementación o si se está optando para una suplementación de vitaminas, por ejemplo, siempre tenemos que ver la cantidad de requerimiento diario que nos está aportando estas vitaminas. Por ejemplo, es muy común la suplementación de vitamina D, particularmente soy más partidario del sol, que nos va a aportar la vitamina D, pero si con el sol no es suficiente, siempre tenemos que evaluar lo que son los requerimientos diarios que aporta esa vitamina, que de verdad garantice todo lo que es el aporte de requerimiento diario que necesite el adulto mayor. Para eso, y es la invitación siempre, siempre giren el frasco, giren el suplemento y vean la información nutricional. En la información nutricional van a ver la cantidad de vitaminas que aporta el suplemento multivitamínico y la cantidad o la ingesta diaria recomendada. Lo pueden ver bajo la expresión IDR o ER y allí van a ver qué porcentaje de la ingesta diaria recomendada se está suministrando. Entonces, siempre volteen, giren el frasco y vean esta información. Y sobre todo la cantidad, siempre que elijamos, que sea la mayor cantidad de vitaminas y minerales que podamos obtener. Eso en el caso de los suplementos vitamínicos, ¿no? Ahora, si nos vamos a las Las fórmulas fórmulas. nutricionales, ¿sí? ¿No? Vamos a lo que es la fórmula nutricional. Mi primera recomendación es que igual, giren el frasco. Vamos a la información nutricional. Y lo primero que tenemos que ver es los ingredientes. A ver, ¿por qué los ingredientes? ¿Por qué? Porque las fórmulas nutricionales tienen que estar diseñadas para el adulto mayor. Ejemplo, un adulto mayor no debería consumir azúcar o sacarosa. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto sobre los niveles de glicemia. Entonces, siempre tenemos que verificar que el suplemento o la fórmula no contenga sacarosa, que no contenga azúcar, y eso lo podemos ver en los ingredientes. Si en los ingredientes existe sacarosa o azúcar,
debemos dejarlo como última opción o no utilizarlo. ¿Por qué? Porque ya al tener azúcar o al tener sacarosa, que es la fórmula en la que va a aparecer en los ingredientes, esto es un proinflamatorio, no solamente que va a aumentar los niveles de glicemia en sangre, sino que también va a contribuir a la proinflamación, sobre todo en pacientes o en adultos mayores que ya tienen una patología de base, ¿no? Entonces lo primero que debemos buscar es que no contenga sacarosa, que no contenga azúcar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, bueno, que sea bajo en grasa, ¿no? Que podamos elegir un suplemento bajo en grasa, una fórmula nutricional baja en grasa. ¿Por qué? Porque siguiendo la secuencia de los que venía comentando anteriormente, el consumo de grasa más bien lo que va es a retrasar o a retardar ese vaciamiento gástrico, nos va a dar problemas a nivel de digestión. Entonces, siempre es recomendable buscar un suplemento que también sea bajo en grasa. Y algo que sí tiene que tener el suplemento, la fórmula, tiene que ser alto en proteína. Una porción, por lo menos, que cada porción deba aportar entre 18, 20, de 18 a 20 gramos de proteína por dosis, es lo más ideal, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar el correcto aporte de proteína y evitar lo que es la pérdida de masa muscular en el paciente. ¿Qué más que deberíamos tener en cuenta en el caso de un suplemento o una fórmula nutricional? Y vuelvo al tema de los ingredientes, verifique que no tenga, por ejemplo, leche en polvo y otro, de alguna manera, ingredientes que pueda hacer daño. Y eso lo llama mucho la atención. Y es que lo que son las fórmulas nutricionales, hay para todo, hay para todo. En el mercado se consigue cualquier cosa y debido al boom de lo que sucedió con el COVID y que sigue sucediendo, lo cierto es que cada día salen más fórmulas, porque y tengo que decirlo con toda la propiedad del mundo, es un mercado bastante atractivo, las personas se empezaron a preocupar por lo que es su sistema inmunológico, por una buena nutrición, y eso llevó a que nacieran muchas fórmulas, pero no necesariamente sean fórmulas de calidad. Entonces, siempre miremos el reverso, que sea hiperproteica, que tenga una alta concentración de proteína, que sea bajo en grasa, y lo más importante, que no contenga azúcar, sumamente importante. Gracias. A esto me llevaba a que en algún momento me gustaría invitarlo para hablar sobre la nutrición en el paciente con sonda, ¿no? Porque el que utiliza mucho el tema de los suplementos en fórmulas son justamente este tipo de pacientes, porque como ya usted muy bien lo ha mencionado, pues el mercado es atractivo para ellos, porque quien te lo receta o te lo indica, eh, te lo indica porque solamente, para consumir solamente ese producto, cuando lo importante es la alimentación que tú realices de casa, ¿no? La que tú cocinas y que también se puede triturar, licuar y luego pasar por la sonda, pero estamos un mal acostumbrados que solamente pasamos leche, ¿no? Que le llaman a esta fórmula leche, solamente en la sonda al puro paciente y después se empieza a adelgazar, se empieza a ver deficiencias nutricionales y todo. Entonces, sí me gustaría en algún momento volverlo a invitar, vuelvo a repetir, para hablar sobre el tema de la alimentación en el paciente con sonda, que es muy diferente a la alimentación que hemos estado hablando sobre un paciente normal que puede aún comer, masticar para el tema de alimentarse el diario. No sé si alguna recomendación final usted desee dar para nuestros oyentes y puedan realizar una alimentación correcta. Bueno, como recomendación final, siempre voy a dar lo que son las primeras recomendaciones que siempre coloco en todo plan de alimentación cada vez que tengo un paciente. Uno, entender que todo plan de alimentación es personalizado, ¿no? Y que la alimentación tiene que ser individualizada. Lo que le funciona a una persona no necesariamente le funciona a otra, y por eso siempre hay que tener en cuenta bien a la persona o atender individualmente a la persona que se está atendiendo, ¿no? Dos, consuma alimentos naturales.
tenemos que volver a lo natural. Hay demasiados productos procesados y si bien entiendo que cada día el ritmo de la sociedad busca acortar los tiempos en que le dedico a lo que es la alimentación, tratemos de buscar los alimentos más naturales posibles, porque estos son los alimentos que no contienen aditivos, que no contienen cualquier cantidad de insumos que son estabilizadores, conservantes, entre otros, que a largo plazo siempre van a causar daño. 3, consuman proteínas. Debemos consumir una gran cantidad de proteínas para evitar la pérdida de masa muscular. Si nosotros garantizamos un buen aporte de proteínas, eso significa que el paciente, el adulto mayor, va a tener un buen estado de masa muscular, eso disminuye la fragilidad y eso significa que tenemos menos probabilidad de contraer algo lo que son caídas y fracturas, que son muy comunes en el adulto mayor, pero eso se da porque perdemos masa muscular y obviamente nuestros huesos se vuelven más frágiles y están más expuestos a este tipo de golpes. Consumir frutas y vegetales, las frutas en forma de fruta, los vegetales de todos los colores posibles, para garantizar lo que es la adecuada ingesta de vitaminas y minerales para fortalecer el sistema inmunológico y en la medida de lo posible, siempre complementar la alimentación con una fórmula nutricional, un complemento o un suplemento nutricional que no contenga azúcar, que no contenga sacarosa, que sea bajo en grasa y que tenga una alta concentración de proteínas en poco volumen, si se puede. ¿Para qué? Para garantizar la adecuada alimentación en el adulto mayor y así nosotros garantizar que lo que es una vejez plena y sobre todo sin complicaciones, con una independencia que todos la queremos y también con una buena calidad de vida. Ok, muchas gracias por esta entrevista. Vuelvo a indicarle, pues más adelante quisiera hacer una Con entrevista gusto. sobre la alimentación por sonda nasogástrica para los pacientes adultos mayores. Realmente agradecerle y le dejo el espacio para que pueda despedirse y quizás alguna red social o algún teléfono de contacto para algunos pacientes que quieran alguna cita con usted. Bueno, primero agradecido por la invitación. Un placer poder esa invitación. Me gustaría discutir también ese tema. Ese tema está, bueno, es uno de mis fuertes, el tema de la alimentación por sonda nasogástrica. Y bueno, me pueden conseguir a través de lo que son las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Nutrición con Diego. Simplemente coloquen Nutrición con Diego y me van a poder conseguir allí. También al número de teléfono 984-493-937. Allí estamos totalmente disponibles. Cualquier consulta, cualquier inquietud, siempre estamos a la orden. Bueno, uno de mis deberes como nutricionista siempre es ayudar a todas las personas que tengan algún problema de nutrición. Con todo gusto podemos estar allí. De verdad, un placer estar y bueno, voy a estar esperando la siguiente invitación. Perfecto, muchísimas gracias. Esto fue hasta ahora la entrevista de la importancia de la alimentación en el adulto mayor. Muchas gracias.